Olá, meu amigo e minha amiga. Bem-vindo e bem-vinda ao canal Vox Luterana. Eu sou o pastor Miguel Torneire e aqui lhe apresentaré as buenas notícias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de la Iglesia Luterana. En el video de hoy, hablaré sobre la defensa constante del Evangelio de Cristo que Lutero tuvo ante sus colegas, feligresía, Iglesia Católica Romana y sociedad de su época. Así que quédese conmigo hasta el final, pues habrá mucha información que compartiré contigo. Cierto día, un sacerdote llamado Juan Tetzel llegó a la ciudad de Wittenberg, la ciudad donde vivía Lutero. Ese sacerdote traía unos documentos llamados indulgencias para ser vendidos entre los pobladores. Eran unas bulas papales que engañosamente aseguraban la salvación para aquellos que la compraran. Tan pronto llegó al pueblo, Tetzel y su comitiva empezaron a ofrecer las indulgencias, diciendo: al que compre uno de estos documentos, sus pecados le serán borrados. La penitencia en purgatorio será reducida, y aseguraban que las indulgencias tenían tanto poder que hasta podían sacar a los difuntos del purgatorio. Para ello manifestaban: tan pronto suenen las monedas en el fondo de la vasija, el alma del difunto sale de inmediato para arriba. Muchos que no habían escuchado las prédicas de Lutero pensaron que esos documentos que el padre Tetzel vendía era la forma más sencilla para pagar por sus pecados y entonces se apresuraron a comprarlos. En ese tiempo, se conocía que los líderes de la Iglesia Católica iban a edificar una nueva parroquia muy grande en la ciudad de Roma, la cual costaría mucho dinero. Juan Tetzel era uno de los padres que el Vaticano había enviado a vender las indulgencias o bulas papales para recoger dinero y usarlo en la construcción de la basílica. Cuando el padre Martín Lutero supo lo que Tetzel estaba haciendo, se disgustó tanto, pues ya había aprendido de las Santas Escrituras que Dios perdona todos nuestros pecados, porque su Hijo amado murió por nosotros en la cruz, que nosotros no podíamos comprar nuestra salvación y que esa pobre gente que estaba tratando de conseguirla de esa manera jamás lo lograría. Con el corazón abatido por el pesar, el padre Lutero hizo las denuncias pertinentes a sus superiores, pero se dio cuenta de inmediato que las indulgencias habían sido establecidas por el orden papal. En ese entonces, Lutero predicó con más ahínco el poder de salvación en el Evangelio de Jesús. Los feligreses de su iglesia estaban claros del mensaje, pero tristemente no así el resto del mundo. En aquellos días, ante la falta de periódicos, la mejor manera de hacer pública cualquier noticia era clavando el anuncio en la puerta de la iglesia. El 31 de octubre de 1517, muy de mañana, con paso firme, Lutero se encaminó hacia la puerta principal de la iglesia y clavó ahí su escrito. Como era normal en ese tiempo, la gente se amontonó para leer aquellos papeles. Alguien de inmediato manifestó en voz alta: el padre Martín Lutero
ha escrito contra los documentos que el padre Juan Tetzel está vendiendo. Otro dijo, Lutero dice que tenemos el perdón de los pecados solo por medio de Jesús y que no es necesario que compremos estas indulgencias que nos sirven para nada. A las palabras que Martín Lutero escribió y clavó en las puertas de la iglesia de Wittenberg, se les conoce con el nombre de las 95 tesis. Son 95 párrafos y cada uno de ellos dice algo que Lutero creía y que deseaba que los demás cristianos de todo el mundo supieran. Lutero nunca pretendió separarse de la Iglesia Católica Romana. Lo que él deseaba con su corazón era que la Iglesia predicara el verdadero mensaje bíblico, que Cristo era el único redentor, que otro nombre no se ha dado a los hombres más que el de Jesús para la salvación. Sin embargo, por los errores que los humanos cometemos por causa del pecado, al padre Martín Lutero se le acusó de hereje, se le calumnió con las mentiras más viles que mente perversa alguna pudiera inventar. Se le humilló públicamente. Se le quemaron la mayoría de sus manuscritos. Se le separó de la iglesia que tanto amaba y por decreto de la Santa Inquisición hasta se le condenó al fuego de la hoguera. Gracias a la intervención divina, esta última orden no se pudo consumar, ya que unos allegados al padre Lutero le secuestraron y escondieron por un año en un remoto castillo del mismo pueblo llamado Wartburgo, donde se le cambió de identidad, se dejó crecer la barba y el cabello para que no le reconocieran. En esos días se le conoció con el nombre de Caballero Jorge. Ahí Lutero tuvo el tiempo para traducir la Biblia del hebreo y el griego a su lengua natal, el alemán. También escribió una gran cantidad de libros inspirados en el Evangelio de Jesús. Ahí mismo compuso un sinnúmero de himnos de alabanzas a la Santísima Trinidad, a la Iglesia, a su amado Jesús. Su más insigne canto se inmortalizó en las notas del himno Castillo fuerte es nuestro Dios, que aún sigue sonando en la iglesia cristiana. Él escribió los catecismos menor y mayor para la instrucción tanto de niños, jóvenes y adultos. En el año 1521 se le ordenó a Lutero que fuera a la ciudad de Worms a responder a las acusaciones imputadas ante el emperador y obispos inquisidores del Vaticano. Allí le pidieron una vez más que se retractara de lo que había manifestado. Al terminar la reunión, Lutero dijo: no puedo retractarme porque todo lo que he dicho está en la Biblia, a menos que ustedes me convenzan con la palabra de Dios que estoy errado, jamás podría retractarme. No es bueno ir en contra de mis principios y conciencia. Aquí estoy, no puedo proceder de otra manera. Que Dios me ayude. Amén. Alguien en ese entonces habría expresado: si esto no es de Dios, pronto caerá. Han pasado más de 500 años y el mensaje de Lutero, que es el mismo mensaje de la Santa Biblia, ha permanecido fuerte e inclaudicable. Millones de creyentes en todas las iglesias y denominaciones del mundo han abierto sus ojos y oídos al escuchar el mensaje bíblico del Evangelio. El mismo mensaje que el campeón de la fe cristiana
el padre Martín Lutero promulgara desde esta pequeña ciudad de Alemania. La Iglesia Luterana, los que creemos que Dios en su bondad utilizó al padre Lutero para sacar a la luz su santo evangelio, hemos nombrado al día 31 de octubre como el día de la Reforma. Reforma significa cambiar algo para volverlo a su estado original y hacerlo útil otra vez. Martín Lutero comenzó a reformar a la iglesia cristiana desde ese día. Si la voz de Dios a través de Lutero se hubiera escuchado en ese tiempo, no habría habido necesidad de separarse de la iglesia visible universal. No existirían tantas denominaciones y todos los cristianos viviríamos unidos adorando al Dios único en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si quieres saber más acerca de Martín Lutero, en la descripción de este video encontrará varios enlaces de libros que recomiendo que lean, así como el enlace del canal Byte, que son las iniciales para las palabras Biblia, ideas, teología, experiencias. Allí encontrará con más detalles sobre la vida y obra del reformador Martín Lutero. Pero antes de irse, suscriba al canal clicando en la campanita, deje un le gusta y comparte este video con otras personas. Haciendo esto, usted apoyará mucho a mi trabajo y ayudará a divulgar nuestra querida y amada Iglesia Luterana. Muchas gracias y bendiciones.